Mire, me da mucho gusto saludar al resentido mayor que regresa por la puerta grande después de unas merecidas vacaciones a Sin Censura. Ya regresó el buen Jonathan Pérez, director de Revolución 3.0, periodista, hombre de convicción, de principios y comprometido con la verdad. Mi querido Jonah, ¿cómo te ha ido? Muy buenos días. Oye, querido Vicente, ya se te extrañaba, hombre. Pues sí, pues me tienes muy abandonado, me tienes muy abandonado. Cuando no andas en el de la ciudad, luego andas a nivel nacional y tus amigos de Sin Censura aquí esperándote. No, No, es que hombre, la no. gente es bien mal pensada. Se pelearon Jonathan y Vicente y por eso ya no sale Jonathan en Sin Censura. Les digo, Y lo estuve advirtiendo, constantemente. Es descanso, vacaciones, vamos a regresar con el buen Vicente. Estoy muy contento y muy feliz de verte, querido. Qué bueno que estamos acá, ya de vuelta con todas las energías, con muchas cosas de qué hablar. Han pasado tantas cosas en estos meses, así que bueno, pues hay que ponernos ahora sí que emparejarnos de los temas, ¿no? vamos para hablar precisamente de la confianza ciudadana en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a pesar de las Ayuso desde España, a pesar del CIPAC desde Washington, a pesar de los Novoa, los Milei, a pesar de las campañas negras, como dicen, you name it, ahí está. La gente no es tonta y tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Mi querido Jonathan, quiero escuchar, si me permites pedir tus reflexiones. Pues mira, esto de la confianza ciudadana, que además es una cosa tremenda porque estamos actualmente en 54%. Empezó con Andrés Manuel, estaba en 53, un salto muy fuerte en confianza ciudadana entre el pueblo y su gobierno federal, y ahora con la presidenta Claudia, pues es el 54%. La media del organismo que hace esta medición, que es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es de 39%, o sea que estamos muy por arriba de la media que maneja este organismo. Y me parece que es muy importante hablar de este tema porque Andrés Manuel, en aquel discurso histórico del desafuero en la Cámara de Diputados, planteaba cuál sería el modelo de país que se requería y cuál era el proyecto de nación que buscaba el movimiento de transformación nacional. Y él hablaba de varias cosas que podemos poner palomita, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de una nueva legalidad. Ya tenemos ahora un poder judicial más democrático, donde el pueblo puede decidir quiénes son sus magistrados, sus jueces, sus ministras, sus ministros. Una nueva legalidad. Se está construyendo esto, pero ya por fin hay esa posibilidad. Una nueva economía, pues es claro que cuando decía ese discurso estábamos hablando de millones de pobres. Hoy, después de 7 años de la transformación, estos millones de pobres dejan de serlo. Hay más igualdad, hay menos desigualdad. También hablaba de una nueva política, estamos construyendo una nueva clase política, pero hay una parte que habla de esto, que dan esta información, no precisamente de instituciones chairas, ¿no? Sino de organismos internacionales que no tienen nada que ver con la izquierda y que, al contrario, pues no son nada progresistas. Y hablaba de una nueva convivencia social y de un nuevo pacto social. Y me parece que esta confianza que hay entre los gobernados y su gobierno, entre el pueblo y el gobierno, pues habla de un nuevo pacto social. Y hablaba Andrés Manuel también y lo señalaba muy constantemente de que no debe haber divorcio entre el gobierno y entre el pueblo. Y creo que esta cifra de 54%, que solamente estamos por debajo de Suiza y de Luxemburgo, somos, por cierto, la mayor la mayor cifra de confianza en toda América Latina. Habla de cómo no se ha divorciado el gobierno del pueblo con el pueblo. Y me parece que eso habla de cómo hay este matrimonio entre lo que son las instituciones, lo que es el gobierno, las instituciones del gobierno federal y lo que es justamente el pueblo. Antes lo que teníamos pues era
un divorcio muy marcado entre el pueblo y el gobierno, porque el gobierno en esencia pues era un espacio para empoderar a unos cuantos, para hacer ricos a unos cuantos, para condonar impuestos o no cobrarle impuestos a unos cuantos, para empoderar a un grupo, a una familia, a cuantas familias, hablamos de unas 30 familias aproximadamente, que se enriquecieron, que se apoderaron y devoraron al país con una desigualdad completa, porque mientras crecían los privilegios de unos cuantos, se empobrecía a millones de familias y a millones de mexicanas y mexicanos. Ahora ha cambiado la ecuación, han cambiado las cifras, ahora es distinto. Ahora vemos que hay un gobierno, que hay un pueblo que confía en su gobierno. Es complicado en estos momentos, en estos tiempos, que los pueblos confíen en sus gobiernos, dada la inestabilidad social que existe en el mundo, los conflictos geopolíticos, la situación económica que sigue siendo muy frágil en el mundo entero después de la pandemia y de todos los acontecimientos, el propio factor Donald Trump, este imperialismo en decadencia que está amenazando la economía internacional. Bueno, pues es complicado que en este mundo tan convulso, en este tiempo, haya sociedades y haya pueblos que confíen en sus gobiernos. Y México está dando un ejemplo a nivel mundial de cómo en tiempos de inestabilidad, en tiempos de mucha zozobra por la cuestión geopolítica, hay en México un pueblo que está confiando en su gobierno y que hay una cifra que a mí me parece de las más hermosas dentro de todo esto, porque el 64% de los mexicanos está expresando una confianza de satisfacción en sectores específicos. Y estamos hablando, por ejemplo, de la educación, en donde hay una confianza del 64%. Y más aún hay un porcentaje por arriba del 60% de personas que creen que lo que está haciendo el gobierno o lo que hace el gobierno lo hace para el bienestar de los ciudadanos, por el bienestar de los pueblos. Estamos hablando de 63% de mexicanas y mexicanos que confía que el actual gobierno trabaja pensando en el bienestar de las generaciones futuras, superando ampliamente en este rubro, ampliamente el promedio internacional del 37%, prácticamente lo duplica. Y entonces estamos hablando de un nuevo pacto, una nueva convivencia y de lo que hemos hablado muy constantemente en este espacio, Vicente, el hecho de que hay un pueblo que está convencido no de un partido político, sino de una alianza política electoral, sino que está viendo en este gobierno de transformación, pues la posibilidad de transformar su vida, de hacer mejor su vida, de ser felices, de tener cubiertas sus necesidades más básicas y que han visto un cambio pues muy fuerte entre los gobiernos antes del 2018 y lo que pasó a partir del primero del 2018. Esa marcada diferencia, porque la confianza no se construye solo con esperanza o con fe. La confianza se construye con hechos. La confianza se construye con hechos palpables, medibles, que la gente puede tocar, que la gente puede confirmar en sus bolsillos, en su cuenta de banco, en lo que el gobierno directamente le apoya, en mejores salarios, en mejores oportunidades, en mejor infraestructura. Es decir, esta confianza no está construida en la fe o en la esperanza de un mejor porvenir, sino que es una confianza probada con resultados. Y eso es lo que hace la complicidad de un gobierno del pueblo y su pueblo. Cuando el gobierno suple las necesidades de su pueblo, cuando el gobierno está luchando, trabajando todos los días, como vemos incansablemente a nuestra presidenta hacerlo, por nuestro bienestar, por la soberanía, por mejores salarios, por mejores oportunidades, por la felicidad del pueblo. Cuando esto hace el gobierno y el pueblo lo capta, cuando el pueblo lo puede confirmar en su día a día, se hace este matrimonio hermoso entre el gobierno y el pueblo y es esa la garantía de una transformación duradera y es la garantía de que por el momento es invencible este proceso de transformación, pese a las presiones estadounidenses, pese al golpismo que existe en los medios de comunicación, pese a las presiones de Estados Unidos y las amenazas, la narrativa, el discurso estadounidense que que han tomado aquí en México como la única esperanza de la oposición para lograr llegar al poder, porque hay Y que decirlo pese, muy...
Y pese a las traiciones como las que estamos viendo, ¿no? Pese a las traiciones de personajes que hoy se muestran tal cual son, que escriben libros, ¿no? Con personajes entregados por completo a la derecha, identificados con el pensamiento de aquellos de estos intelectuales orgánicos que han servido durante muchos años para imponer ese sistema de privilegios, de corrupción, ese régimen que se derrotó electoralmente el 1 de diciembre de 2018 cuando toma protesta Andrés Manuel. O sea, pese a todo esto, pese a todas las mentiras que todos los días replican los medios de comunicación en sintonía con la línea discursiva y narrativa de Estados Unidos. Por eso hablaba yo de que la oposición mexicana depende como nunca de lo que diga o de lo que haga Estados Unidos. Es una oposición entreguista, traidora a la patria, golpista completamente, que está buscando la intervención estadounidense para ellos hacerse del poder de forma ilegal, de forma antidemocrática. Y en ese sentido, pese a todas las calumnias, las grandes campañas de desprestigio al gobierno y a sus cercanos, a sus funcionarios, pese a todo esto, el pueblo sabe identificar que puede confiar en este gobierno. Mientras la confianza del pueblo siga estando en este gobierno y mientras este gobierno siga estando en sintonía, en tono con su pueblo, con las necesidades de su pueblo, me parece que este proceso de transformación va a continuar y se va a seguir profundizando. Por lo pronto son noticias muy buenas para el pueblo y son noticias muy malas para los que patrocinan, para los que ejecutan todas estas campañas sucias de desprestigio y de golpismo mediático en contra de este proceso de transformación. Son malas noticias porque lo que han invertido y lo que han estado invirtiendo en dinero, en tiempo, no ha servido absolutamente de nada. La confianza del pueblo en este gobierno, en este proceso de transformación, es muy alto y supera, pero por mucho y ampliamente, la media del mundo o de la medición que hace la OCDE. Entonces, me parece que son muy buenas noticias para todos los que militamos en este proceso de transformación, Vicente. Así es, y truchas al pendiente de candidaturas, aferramiento, suspiros por el poder, porque veremos a muchos personajes quitarse la máscara que se dicen dentro del movimiento y que están ante esto de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y traicionar al pueblo significaría ir por la ruta, híjole, a ver si no me critican, de la reelección y del nepotismo, ¿no? Que le quede, que se ponga el saco al que le quede, nada más para cerrar De los Monreal no vas a eso. estar hablando. O de los de San Luis Potosí, los del Hay verde. varios, hay varios. Sí, fíjate, Vicente, esto es muy importante y yo sí creo que es importante hablarlo. Hoy veo ante una oposición que he estado diciendo que es una oposición, pues prácticamente cadáveres políticos, porque no ganan elecciones. Vemos el mayor peligro, sí, por supuesto, el imperialismo y todo esto, esas amenazas que no son política ficción, son reales, no hay que ridiculizarlas, están latentes. Lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en Cuba, nos habla de que el imperialismo en esta decadencia, en este último tramo de su poderío como potencia unilateral o de este mundo unipolar que está terminando, está amenazando y está haciendo lo que tenga que hacer, ¿no? Pero también las amenazas internas son muy importantes. La amenaza interna quiere decir que, por ejemplo, solo lo pongo en la mesa para después a lo mejor hablarlo en la siguiente semana, la reforma electoral, el primer obstáculo que tuvo la reforma electoral ni siquiera fue del PRIAN, fue del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Estamos viendo cómo grandes reformas que se están queriendo realizar están siendo bloqueadas por los propios que son pues de casa o los propios aliados de este proceso de transformación. Eso como un ejemplo de lo que puede suceder en los siguientes años. Y por el otro lado también, como tú dices, personajes que se les olvida que ante todo tienen que servir al pueblo, amar al pueblo y respetarlo,
y que quieren pasarse por el arco del triunfo, pues las reglas claras, incluso lo que la propia presidenta ha pedido, que no haya nepotismo, que no haya estas actitudes, que son actitudes propias de la antigua forma política rancia, que no queremos que regrese, Vicente, pero que sigue arraigado de una u otra forma en muchos de los políticos de la Cuarta Transformación, hay que decirlo abiertamente. Hay muchos actores de la 4T que siguen sin entender esta nueva política de la que hablaba Andrés Manuel desde aquel discurso histórico del desafuero, ¿no? Que decía un movimiento de transformación que logre crear un nuevo pacto social, una nueva política, una nueva generación de política y de políticos. Y me parece que todavía hay muchas resistencias al interior del movimiento de personajes que no entienden que la nueva forma de hacer política no tiene ni debe aceptar ningún vicio ni ninguna maña de esa política del pasado. Y me parece que ahí el pueblo tiene que estar muy pendiente de no dejar pasar estos personajes y de ponerlos en el lugar que les corresponde a estos personajes si intentan traicionar, ya no digas tú a la presidenta Claudia Sheinbaum o a Morena, no, que traicionen al pueblo. Y esa traición al pueblo tiene que ser castigada con la irrelevancia política. En esto tenemos que ser muy claros, sea del partido que sea. Si hay traición, el pueblo tiene que estar ahí para castigar y para que estos personajes no tengan más cabida en la vida nacional. Eso, mi querido Jonathan, pues me imagino que estás de regreso en todos tus esfuerzos, en todas tus trincheras. Sí. Hace unos días platicaba con Jesús Pérez Gaona, van viento en popa con la revista, tengo entendido. Cuéntame cómo van esos esfuerzos para la gente que nos está viendo y escuchando, para que amor con amor se pague y ese amor que se vea en buscar las publicaciones, en respaldarte en tus espacios, que se vea, pues que se sienta, mi querido Jonathan Pérez. Mira, Vicente, justo ayer empezamos todas nuestras actividades y nuestras colaboraciones. Y bueno, pues a partir de ayer ya estamos en Resentidos con los miércoles y los jueves, ya sabes, de 3 en adelante, en nuestro canal con el mismo nombre, Resentidos. También regresamos obviamente contigo todas las semanas, los jueves, despuesito de las 10 de la mañana y estamos en televisión a partir de, bueno, ya en punto de referencia con Azul estuvimos ya desde el mes de enero, pero bueno, en televisión en Capital 21 regresamos a partir de el lunes y el sábado siguientes ya estamos las nuevas temporadas de ambos programas. Así que bueno, pues ahora sí que ya regresamos con todo para hablar de todos estos temas tan importantes y tan interesantes. Así que pues estoy muy contento. Y Revolución, pues está Revolución 3.0, la revista que la verdad que cada vez que la gente la consigue en Sanborns o en el Fondo de Cultura Económica, tiene muy buenos comentarios de la calidad de la revista y también de los artículos, de la información que hay en esta revista. Así que estamos contentos porque va avanzando también el portal que puede usted consultar todos los días. Es prácticamente un periódico digital 24 horas con la información de México principalmente, pero también de lo que está pasando en el mundo, Revolución 3.0.news. Y acá contigo, Vicente, pues nos vemos la próxima semana y estoy muy contento, en verdad, muy, muy contento de volver a verte. Ojalá que pronto nos podamos abrazar en persona. Y estoy contento de regresar con esta hermosa familia de Sin Censura. Como cantaba Rigo Tobar, oh, qué gusto de volverte a ver. Mi querido Jonathan, un abrazote, échele ganas, estamos al pendiente de tus esfuerzos. Abrazo Cuídate. enorme, querido Vicente. Cuídate mucho. Bye. Jonathan Pérez, el resentido mayor, hablando con nosotros sin censura. Y fíjese que ya llegó también nuestro